continuación los vamos a dejar con su plática titulada La cosmovisión maya y su relación con los grandes depredadores en la selva lacandona. Eduardo Chanquín pertenece a la cultura maya lacandón del estado de Chiapas. Es licenciado en Gestión y Desarrollo Turístico con formación en Educación Ambiental. Se ha dedicado principalmente al rescate, difusión y revaloración de su cultura, así como en el cuidado de la flora y fauna silvestre de la selva lacandona. Y bueno, Chanquín, te dejamos. Ok. ¿Sí ven la pantalla? Sí, vemos perfectamente la pantalla. Ok, gracias. Bien, las plantas también sangran. Una lección que aprendí de niño cuando caminaba por la selva acompañado de mi papá y me dijo esta frase, que las plantas también sangran. Poco después entendí lo que realmente significaba, y es que el hecho de que las plantas, los animales no puedan hablar como nosotros, no significa de que no sientan. Y eso nos permite entender que las tradiciones de una cultura generan grandes enseñanzas para comprender nuestra relación con la naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la cosmovisión maya y la relación con los grandes depredadores de la selva lacandona en la actualidad. Para comprender un poquito sobre la selva lacandona, hace 50 años contaba con una extensión de 1.8 millones de hectáreas y hoy cuenta con 331.200 hectáreas, que básicamente es la reserva de la biosfera Montes Azules. Lo dramático es que en estos últimos 50 años hemos acabado con el 70% de esta selva. Esto representa menos del 1%. Pero a pesar de que es un pequeño reducto de selva, representa el 25% de la biodiversidad mexicana, y eso es lo que lo hace importante, porque es el hogar de muchas especies que se encuentran en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo, como es el jaguar o el puma, el cocodrilo y bueno, entre otras especies más. En México, la mayoría de las reservas o recursos naturales siempre lo resguardan las comunidades indígenas, y en la selva lacandona no es la excepción. Y dentro de ellas se encuentran muchos asentamientos de grupos indígenas, pero vamos a hablar de 3 grupos indígenas principales, quienes resguardan la mayor extensión de la selva lacandona, que es el Chol, Tzeltal y Lacandón, que conforman los bienes comunales zona lacandona desde 1971. La dramática reducción de la selva se debe a muchos factores que aqueja no solo la zona lacandona, sino que creo que en todo el territorio mexicano, así como en toda Latinoamérica, y principalmente son las actividades de producción agrícola y ganadera, que como tal la actividad no está mal, sino que esta actividad, como se ha desempeñado a lo largo de estos años por las propias comunidades indígenas, principalmente los choles y celtales, no han sabido tener un buen manejo, un sistema de manejo que les permita tener una mayor producción y optimización de tiempo. Y eso ha hecho que año con año la selva lacandona se vea deforestada, así como la reducción propia del hábitat de muchas especies, y si hablamos de grandes depredadores, obviamente repercute o pone muy vulnerable a especies como el propio jaguar o entre otras especies más. Y otra de las cuestiones que tal vez mucho no se ha hablado en la selva lacandona, pero sigue presente en todo el mundo, es el tráfico ilegal. Y al menos aquí quienes tienen la última decisión o quienes se mueven en torno a la selva lacandona son los grupos indígenas. Y dentro de estas 3 comunidades indígenas existen grupos que hacen el tráfico ilegal, pero a veces las propias autoridades indígenas no hacen nada al respecto, y eso va en aumento. De hecho, el año pasado encontraron un jaguar muerto por los grupos también, que así como existen grupos que hacen estos tráficos de forma ilegal, también existen grupos que hacen recorridos de vigilancia, monitoreo, pero bueno, lamentablemente encontraron a esta especie, este jaguar que, bueno, como saben, está en peligro de extinción. Y otra de las cuestiones que mucho no se ha hablado también, al menos de estos 3 grupos indígenas que conforman los bienes comunales zona lacandona, es la diferencia tanto cultural que existe en estos 3 grupos indígenas, que no ha permitido inclusive
consolidar su organización que les permite generar un desarrollo a través de la conservación, y eso ha afectado obviamente en la destrucción de la selva y entre otras cuestiones problemáticas que ha venido arrastrando a lo largo de estos años. Pero también una de las cuestiones es la pérdida cultural. A comparación del lacandón, el chol y el celtal han tenido una gran pérdida cultural e identidad, y bueno, eso ha hecho obviamente la desconexión con la relación con la naturaleza o comprender realmente la importancia sobre la naturaleza y la vida silvestre. Y eso obviamente también repercute en las percepciones erróneas que no solo es en las comunidades indígenas, sino que es en toda la sociedad y en de todo el mundo. Y es que se les cataloga como animales peligrosos y se debe a muchos factores, tanto notas amarillistas, así como películas, así como en la propia religión, pero la verdadera pregunta realmente que se debe de hacer es ¿por qué ocurren los accidentes? Por la cual es catalogado o etiquetado a esto como animales peligrosos, refiriéndonos obviamente, por ejemplo, a los cocodrilos o al jaguar, que aunque en México no ha habido ningún registro de ataque con estos felinos, pero sí ha habido incidencias con los cocodrilos en el territorio mexicano, inclusive también en la zona lacandona. Y bueno, la pregunta es esa, de realmente por qué son peligrosos. Y es una simple respuesta tan sencilla, y es por la imprudencia del ser humano, que inclusive las propias comunidades han hecho en estos últimos años, que es en cuanto a la destrucción de su hábitat, a la sobreexplotación de su fuente de alimento, a la intervención en sus ciclos reproductivos, y eso ha hecho que hayan ciertas incidencias. Pero cuando comprendamos realmente o ser responsables en este sentido, procurando conservar mucho de su hábitat, de su fuente de alimento, podemos convivir realmente en un mismo espacio. Aquí, al menos en Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas, que nos dedicamos a muchas actividades y acciones referente a la conservación. Aquí el jaguar, justo donde estoy aquí, pasa 50 metros, y entre otros felinos como el puma, hay cocodrilos presentes en las lagunas, y bueno, entre otras especies más, y no representa ninguna amenaza. Pero bueno, ese en cuestión a algunas de las principales problemáticas que está más presente, y bueno, hay muchas, pero no terminaré de hablar sobre esto. Como saben, las comunidades indígenas realmente tienen una herencia cultural de nuestras civilizaciones antiguas, como el azteca, y bueno, al menos en esta zona, el maya. Y tanto el chol, el celtal y el lacandón obviamente provienen de la descendencia de los mayas, pero esto, al menos en estas diferencias culturales que existen en estos tres grupos indígenas, en donde el maya lacandón, al cual yo pertenezco, ha sabido conservar mejor sus tradiciones a comparación de los otros dos grupos indígenas. Y eso nos ha permitido relacionarnos de una forma mucho más armónica y que nuestras actividades no generen grandes impactos negativos y sea todo lo contrario, de poder retribuir mucho más a la naturaleza. Y es que el que una cultura o un grupo indígena conserve mejor sus tradiciones, sus costumbres, eso le va a permitir realmente entender la importancia de relacionarnos con la naturaleza, y más allá de catalogar a estos animales como peligrosos, realmente es valorar a estos animales. Y les pongo como dos ejemplos muy claros si una cultura o un grupo indígena conserva mejor sus tradiciones. Por ejemplo, el cocodrilo, dentro de nuestras creencias, el cayuco, que es una canoa de madera. Este cayuco de madera es el hermano mayor de los cocodrilos. Entonces, los cocodrilos que viven en los cuerpos de agua consideran que es su hermano mayor, por lo cual le tienen un profundo respeto y mantienen distancia con su hermano mayor. De esta forma, los lacandones podían navegar en las lagunas o en los diferentes cuerpos de agua sin ninguna preocupación. Y bueno, eso es como, por ejemplo, con respecto al cocodrilo. Con respecto al jaguar, como sabemos, existen grandes representaciones en las diferentes culturas, como en el azteca, en el maya, y no es la excepción dentro de la nuestra. En referente al jaguar, se considera como un dios menor que habita en la selva, y algunos años atrás los lacandones pintaban sus túnicas con manchas de jaguar, y eso creían que los hacía más cerca de estas deidades. Entonces, así como comencé la presentación de que
las plantas también sangran y las cosmovisiones o las creencias antiguas que se van transmitiendo de generación en generación permiten entender realmente y para poder convivir de una forma armónica con estos animales y no considerarlos animales peligrosos como hoy en día y en la mayoría de las comunidades, o al menos aquí en la selva lacandona, los consideran. Y bueno, como saben, estos grandes depredadores siempre son parte fundamental de los ecosistemas que permiten obviamente la salud en ella o el equilibrio ecológico. Y eso al menos nos ha permitido en el Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas, que es una pequeña organización, de tener ciertas acciones y resultados. Eso nos ha permitido conservar más de 70 hectáreas de selva y restaurar también mismas que son áreas que que se encontraban perturbadas, así como también la protección de ciertas especies en riesgo de cazadores furtivos. Y bueno, esto nos ha permitido hacer monitoreo de fauna en donde hemos encontrado especies que antes, que a comparación de hace 15 años, que cuando recién llegamos justo en este sitio, prácticamente no se encontraba o era muy raro encontrar alguna presencia tanto de grandes felinos como el jaguar, el puma o el leote tigrillo, hasta hoy en la actualidad tener presencia y rondan aquí justo a 50 metros donde nos encontramos. Y bueno, eso lo hemos logrado a través de los recorridos de vigilancia que hemos hecho durante estos 15 años. Y bueno, llevamos ya varios años en donde ya no se ha presentado cacería furtiva. Y bueno, las cacerías furtivas obviamente son por las comunidades vecinas que tenemos justo aquí y bueno, son por algunas cuestiones que les acaba de explicar hace un momento. Y bueno, tenemos vivero forestal, que son plantas nativas que tenemos justo en esta zona y bueno, vamos reforestando con estas especies en donde una de las dos principales actividades que son muy esenciales es el ecoturismo y la educación ambiental, que juegan un rol muy importante porque nos permite involucrar a muchas personas, no solo comunidades indígenas, sino que también visitantes. Y bueno, creo que la conservación implica muchas cosas y no hay que dejar de lado a varias cosas, y como es tanto el ecoturismo, que nos permite financiar muchas de nuestras actividades, al menos en el Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas, y seguir con esta conservación. Y bueno, esa es alguna de las acciones y resultados que hemos tenido a lo largo de estos años. Y bueno, como una cuestión que nos ha permitido a través del monitoreo es determinar que algunas especies que hemos detectado dentro del monitoreo, como el tapir, el jaguar y el pecarí de labios blancos, eso nos ha permitido saber que al menos este espacio se encuentra bien conservado, porque, bueno, estas especies son claves bueno, son indicadores de cómo se encuentra la salud del ecosistema. Pero bueno, más allá de soluciones o modelos o estrategias, porque hay muchas, y muchas veces las estrategias o modelos no llegan a los resultados. Otros sí son modelos exitosos, pero hay algunos modelos o estrategias que realmente no llegan a los resultados que uno se desea. Y bueno, se debe a muchas cuestiones. Por eso yo antes creo que de tener y bueno, que hay modelos antes de llevar a cabo algunas, creo que hay que considerar 4 puntos muy esenciales que son cómo ser conscientes. Parece tan sencillo, pero creo que a todos nosotros que nos dedicamos en la parte, o bueno, que nos vinculamos directamente en la conservación, creo que a muchos de nosotros nos falta ser conscientes, porque en la medida en que seamos más conscientes, nos va a permitir saber qué está bien y qué está mal, tener mejores criterios, tener mejor sentido común, principios y valores. Y eso creo que nos falta a muchos y nos va a permitir, creo que, ver con mejor enfoque las acciones de conservación que vayamos a realizar, ya sea como personas que intervenimos en las comunidades y las propias comunidades que hacemos acciones de conservación. Y solo para ponerles un ejemplo, yo puedo decir que estoy haciendo acciones de conservación, pero el hecho de que yo consuma un producto con derivado de aceite de palma, como saben, la palma de aceite afecta en otros países, como en Malasia, que está destruyendo gran parte de la selva y está poniendo en peligro de extinción al tigre de Sumatra o al orangután. Así que creo que ser conscientes. Es tan sencillo, pero creo que en la medida en que seamos más conscientes nos va a permitir entender mejor lo que implica la conservación.
Y como decíamos también sobre la cultura, creo que cuando una comunidad indígena realmente revalore su cultura, vamos a entender realmente la importancia de relacionarnos con la naturaleza y obviamente hacer que nuestras actividades no generen impactos negativos, porque si aprendemos a realmente a adoptar nuevamente nuestras tradiciones o algunos aspectos de nuestra cultura, creo que nuestras actividades van a relacionarse de una forma correcta con la naturaleza. Aquí hay dos puntos muy importantes, que es una estrategia que se adapte a una cultura y tomar en cuenta que una cultura de un grupo indígena es muy diferente a otro grupo indígena. Y es que existen muchas estrategias, como mencionábamos, modelos, pero no se llegan a los resultados que uno desea. Y es que cuando las instancias o quienes intervienen en las comunidades indígenas llegan y lo que hacen es que las comunidades indígenas son quienes se adaptan a las estrategias o modelos y eso hace que inclusive pierdan ciertos aspectos de su cultura o lo lleguen a abandonar, como ha sucedido en muchos grupos indígenas, no solo en la selva lacandona, sino que en muchas partes de nuestro país. Y es por eso que se tiene que adaptar, porque por lo general cuando estas culturas se adaptan, no llegan a consolidar una sinergia con el propio modelo. Entonces, es muy importante que las estrategias se tengan que adaptar a una cultura y cuando se adapte a una cultura y obviamente sea exitoso, muchas veces se quiere replicar a otra comunidad indígena tal cual como es, y es cuando este modelo llega a fracasar en este otro grupo indígena y se preguntan por qué. Y es que es la misma cuestión de que una cultura es muy diferente a otra cultura de un grupo indígena, entonces se tiene que adaptar nuevamente o amoldar las estrategias y tomar en cuenta muchos de los aspectos culturales. Y bueno, el desarrollo muchas veces consideramos que no va, tanto un desarrollo a menor escala o a gran escala, algunos pensamos que no va con el medio ambiente, pero considero de que el desarrollo no debe de estar peleado con la conservación, sin embargo, el desarrollo no debe de estar por encima de la conservación y creo que el desarrollo debe de buscar realmente la protección y restauración de los recursos naturales y también de la vida silvestre, porque obviamente eso va a impactar. Si no se genera un desarrollo que genere ingresos a las propias comunidades, obviamente va a generar un impacto negativo a la propia vida silvestre y bueno, a su hábitat. Por eso creo que es muy importante tomar al menos estos 4 puntos para entender realmente nuestra relación con la naturaleza, ya sea como comunidades indígenas o como sociedad, como mexicanos o bueno, cualquier persona que habite en este planeta. Y bueno, al menos aquí en la selva lacandona o en esta zona con respecto a estos 3 grupos indígenas, creo que nos falta mucho entender realmente estos 4 puntos, porque estrategias, como decíamos, hay muchas pero no se ha logrado generar un desarrollo, lo cual ha provocado de que año con año la selva lacandona se vea afectada en cuanto a deforestación, incendios provocados, el tráfico ilegal y entre muchas otras cosas. Y al menos aquí en el santuario de Cocodrilo Tres Lagunas, lo que hacemos es tratar de generar acciones, experiencias, inclusive involucrando a todas las personas a través de nuestra cosmovisión como mayas lacandones para entender realmente el valor de la importancia de la naturaleza y cómo nosotros podemos desenvolvernos en ella sin afectar, de que sí podemos aprovechar los recursos naturales, pero también debemos de retribuir mucho más de lo que aprovechamos. De esta forma creo que vamos a tener un equilibrio en el aprovechamiento de todos los recursos naturales que nos rodea y creo que al menos las comunidades indígenas tenemos un gran recurso natural, una gran riqueza que no hemos sabido aprovechar de una forma correcta. Y al final, si cuidamos de la naturaleza, estaremos cuidando de nosotros mismos. Y bien, esa es toda mi presentación. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Hola Eduardo, muchísimas gracias por tu plática. Ha sido un honor poder sumar tu voz a este webinar. Gracias por considerarnos y acompañarnos en este espacio. Hay muchas personas que tienen más que una pregunta, un comentario. Y ¿te parece bien si te los leo? Sí.
Perfecto. Mencionan que en Perú sus pueblos prehispánicos, como los que aún persisten, sobre todo en la Amazonía y en algunas partes de las zonas altoandinas, así como costeras, y de su herencia inca, practican y practicaron el desarrollo sostenible. Una pequeña muestra de ello es Machu Picchu, un desafío y laboratorio de la naturaleza en el campo de la construcción sin necesidad de destruirla, donde también hay abundancia de diversidad de especies silvestres. Y bueno, esto es retomando tu comentario sobre los grupos, pueblos, naciones indígenas y su riqueza en biodiversidad y también su riqueza cultural, la cual a veces en Latinoamérica, en los temas de conservación, los vemos como objetos de estudio o bueno, vamos a llevarles esto, que como bien dices, se tiene que adaptar a cada uno de sus espacios y sus conocimientos. Sí, por supuesto, y al menos aquí en la Selva Lacandona creo que falta mucho en eso. Al menos, bueno, aquí en la Selva Lacandona, hablando referente principalmente a estos tres grupos indígenas y bueno, a una al que yo pertenezco, creo que falta mucha conciencia respecto a las propias comunidades indígenas y apropiación de su propia cultura. Y creo que al menos, bueno, hablando de los tres grupos indígenas, el Maya Lacandón ha sabido relacionarse de una forma correcta, lo cual ha permitido una mejor conservación, al menos de la ubicación geográfica en donde nos encontramos, es donde se conserva de la mejor forma la selva lacandona. Pero bueno, también no hemos sido exentos también de la pérdida de nuestras tradiciones, y una de las cuestiones que yo hago precisamente es rescatar mucho de mis conocimientos tradicionales y seguir transmitiéndola, porque hay muchas cosas que creo que nos generan grandes enseñanzas. Nada más por poner otro ejemplo de una cuestión de agricultura, que bueno, los lacandones hacíamos un cultivo de maíz rotativo en donde en una hectárea podemos sembrar muchas especies de cultivos, tanto maíz, calabaza, entre otros productos, y sembraban una cierta temporada durante 1 o 2 años, luego dejaban ese espacio y se van a otro espacio, mientras dejaban descansar, sembraban algunos árboles para permitir regenerar nuevamente los nutrientes del suelo, y bueno, cumpliendo esas etapas, volvían otra vez al mismo espacio para que no afectara tanto a la deforestación de la selva y tampoco no tuviera la afectación en cuanto a falta de nutrientes del suelo. Y creo que nos falta mucho, ya creo que muchos también, creo que hay varios grupos también dentro de nuestra propia, como lacandones, que han inclusive abandonado este tipo de actividades, pero como decía, entre revaloremos y rescatemos y obviamente adaptemos también nuestra propia cultura, vamos a realmente aprender a congeniar con la naturaleza, y el desarrollo no debe estar peleado con la conservación, porque muchos consideran que es uno o la otra, pero creo que todo se puede siempre y cuando que seamos más conscientes, que es tanto ambientalistas como sociedad como indígenas. Gracias. Sí, nos piden por ahí tu contacto. ¿A dónde podemos enviarte un correo o poder conocer un poquito más sobre lo que haces y lo que hace tu comunidad? Sí, mira, bueno, se me olvidó poner ahí mis contactos. Me pueden encontrar bueno, tanto en YouTube, en Facebook y en Instagram como Eduardo Chanquín. Mi correo es e.chanquin@hotmail.com. También pueden seguir la página de Tres Lagunas Selva Lacandona, que bueno, también ahí estamos haciendo varias acciones, y bueno, en donde yo me encuentro también laborando. Y bueno, ahí pueden mandarnos correo o cualquier información respecto a la selva lacandona, y bueno, entre otras cuestiones más, ahí nos pueden contactar, y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, una última pregunta, un poquito política, polémica de Leonor, la dejo a tu criterio. En tu perspectiva, o quizá la de tu comunidad, ¿cómo ves la afectación de la construcción del Tren Maya y sus consecuencias con los grandes depredadores también? Sí, sí, me han preguntado mucho esto. Bueno, el Tren Maya no va a llegar a la selva lacandona, va a llegar en el municipio de Palenque únicamente. Pero yo siempre, es lo que decía hace un momento, el desarrollo no debe estar peleado con la conservación, pero lamentablemente muchas de las personas quienes
hacen estas estrategias o lo llevan a cabo, al final de cuentas son las personas. Y como tal, los modelos no están mal, sino que son quienes las llevan a cabo. Y es un tema de conciencia. Yo no estoy en contra de esta cuestión. Como del Tren Maya, siempre y cuando se haga correctamente y se tome ciertos criterios en el cuidado del medio ambiente. Pero como sabemos, al menos en México y quienes lo llevan a cabo, por lo general no toman en cuenta, aunque digan que sí, no toman en cuenta estos principios. Por eso tomé mucho en cuenta que más allá de poner estrategias, puse estos 4 puntos muy importantes de ser conscientes. Entonces, yo no estoy en contra del tren o de cualquier otro tipo de desarrollo, porque eso le va a traer beneficio a las comunidades indígenas de forma directa o indirecta. Pero obviamente, y repito, las personas que lo llevan a cabo nunca, por lo general, les falta más conciencia, no tienen principios, no tienen valores y eso termina por destruir el medio ambiente. Así que estoy en contra de cualquier proyecto que venga a afectar el medio ambiente y la vida silvestre, pero si se hace adecuadamente, perfecto. Estoy a favor de todo cualquier desarrollo que genere tanto bienestar al medio ambiente, la vida silvestre y el desarrollo de las comunidades indígenas, porque si no hay desarrollo tampoco no se puede generar conservación, se tienen que generar ingresos. Pero bueno, creo que es una línea muy delgada, pero todo es cuestión de ser conscientes. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Eduardo. Nuevamente, gracias por tu voz. No, a ti, Jimena, y a todos. Gracias por acceder a compartir en este espacio. Y bueno, vamos a dar ya por terminado estos 4 maratónicos días de webinar de coexistencia con fauna en Latinoamérica. No me queda más que agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho este evento posible, que van desde quienes